Hola a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de TED Talk by Skiller Academy. Hoy vamos a hablar de dos mundos que aparentemente son muy diferentes, pero están atravesando una transformación muy parecida. Vamos a hablar de la desaparición de las cookies tal y como las conocemos a día de hoy, y además vamos a ver cómo la inteligencia artificial está jugando un papel muy importante en un sector tan tradicional como es el sector jurídico. Para ello hoy tenemos tres invitados muy especiales que os los voy a presentar. Tenemos a Alejandro Castellano, CEO de Maite.ai. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Tenemos a Mónica Rodríguez, cofundadora de Data Clean Room Alliance. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y también tenemos a Henry Velázquez, que es cofundador también de Data Clean Room Alliance. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Hoy yo quiero que para empezar nos pongamos un poquito en contexto y Mónica y Henry nos podáis explicar de una manera sencilla qué son las Data Clean Room y cuál es ese problema que vienen a resolvernos. Pues si quieres empiezo yo. Básicamente los Data Clean Room son, por decirlo fácilmente, digamos una especie de espacio, una tecnología que crea un espacio de colaboración donde distintas compañías pueden generar análisis de datos sin realmente compartir esa información de forma específica o física y entonces con los mayores compromisos de control, de privacidad y de seguridad. Genial. Y yo creo que con la desaparición de las cookies a día de hoy como que vamos a entrar en una nueva era del marketing y además en la que las Data Clean Room están teniendo mucho protagonismo y quiero que nos cuentes, Henry, qué es eso que ha cambiado en el panorama digital para que esta tecnología se vuelva a día de hoy tan relevante. Yo creo que hay varias cosas. Primero, la industria está cambiando. La deprecación o desaparición de las cookies poco a poco será una tecnología que entrará en desuso, porque básicamente cada vez los porcentajes de utilización de este tipo de tecnología, especialmente para actividades como marketing o publicidad, va descendiendo y van surgiendo dentro de la industria también nuevas alternativas. Identificadores, nuevas formas de crear audiencias para segmentos publicitarios. Y a su vez, así como la industria va cambiando, también la normativa. La normativa a nivel general, bueno, ya sabemos del Reglamento Europeo de Protección de Datos, también hay una nueva normativa de servicios digitales, de mercados digitales, de inteligencia artificial, que vienen a imponer más requisitos, más obligaciones en beneficio de un tratamiento de datos mucho más transparente, mucho más consistente, con lo que establecen estos principios que son derechos fundamentales, ¿no? Para los usuarios, para las personas cuyos datos son utilizados en estas industrias. Entonces, lo que ha cambiado es que, primero, la sociedad está más consciente de sus derechos. Segundo, la industria está cambiando, está evolucionando hacia mecanismos y hacia entornos mucho más seguros en consistencia con eso que busca la sociedad, esa transparencia, ese control y parametrización del uso de sus datos de acuerdo a las preferencias de la privacidad del usuario. Y por otro lado, por parte de las empresas y por parte de las compañías, el cumplimiento mucho más eficaz en los diferentes modelos de negocio que tienen. Y en este punto es donde las Data Clean Rooms vienen a proporcionar una solución para poder cumplir estas tres cosas que he dicho. Por un lado, posibilitar ir de la mano con estos cambios de la industria en consistencia con el cumplimiento normativo y a su vez siendo transparente con respecto a los usuarios, respetando su privacidad. Y Mónica, lo hemos estado hablando un poquito fuera, pero yo quiero que nos cuentes, hablando de nuevas normativas, esto que ha sacado Google ahora, que nos cuentes un poco cómo vienen las nuevas cosas. Bueno, en esencia, como comentaba Henry, las tecnologías de las cookies, que sé que llevamos mucho tiempo hablando al respecto, son, digamos, en sí una tecnología legacy, es decir, es una especie de algo histórico que ha funcionado como mejor o peor ha podido desde el punto de vista de un estándar y Google lleva unos 5 años y pico diciendo espera que la quito, que no, que voy, que vengo. El último anuncio básicamente viene a decir que se queda como está, es decir, a día de hoy se queda como está, con sus pros y cons. Entonces, en esencia, como bien decía Henry, digamos que la tendencia natural del usuario es que esto vaya en desuso y de la industria, pero también tenemos que tener en cuenta que al final el panorama de la identidad va mucho más allá de las cookies. ¿Qué implica esto? Que más o menos en promedio solo el 25% de los touchpoints que tiene un usuario en el contexto del marketing, de la publicidad o de los medios que consume, solo en un 25% de los casos tiene un impacto el contexto cookie. ¿Por qué? Porque solo se da en el navegador en esencia, lo cual implica pues, navegación en un móvil o navegación en un PC. Todo lo que ocurre más allá de ese entorno, como son las apps, como son las OTTs, como son cualquier otro tipo de entorno, ahora que estamos con el audio, la radio, etcétera, Alexa no sabe de cookies, pues le podrás preguntar, supongo, pero no las opera, digamos. Entonces, el punto principal es que
del anuncio para mí es que viene a decir que por lo menos ya está medianamente claro que se va a quedar como está la película, pero no cambia sustancialmente en el sentido de que la industria debería de seguir avanzando en nuevas alternativas porque la identidad va mucho más allá del contexto de las cookies. Y Henry, yo quiero que nos cuentes, visto desde un punto de vista quizás de empresa o de marca, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para poder comenzar a utilizar estas tecnologías? Bueno, desde un punto de vista de empresa o de marca hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Primero, que yo creo que la confianza que tenemos que generar con nuestras audiencias, con los consumidores y usuarios de nuestros servicios es importante. Y para ello es importante nuevamente la transparencia y generar esos entornos de... Yo conozco, por ejemplo, a mi cliente, a mi usuario, de una forma tan profunda que conozco sus inquietudes con respecto al uso de sus datos. Por lo tanto, siendo transparente y explicándole exactamente cuáles son las tecnologías que voy a utilizar, cómo se va a dar el flujo de datos, cuáles son los mecanismos que él va a tener a su disposición para parametrizar, por ejemplo, si me ha dado el consentimiento, cómo podría revocarlo. Todo ese tipo de cosas es lo que una marca debería hacer para contribuir a fortalecer esa confianza, que al fin y al cabo, esto más allá del cumplimiento normativo, que es una obligación y que está muy bien, más allá de eso se trata de generar una industria en la que la confianza sea un valor añadido al negocio que se trate. Y Mónica, cuéntanos, para empezar a usar estas tecnologías, ¿crees que debemos de pasar una gran transformación o será un proceso progresivo y que se puede hacer poco a poco? Yo creo que ninguna gran transformación viene de un día para otro. Entonces el movimiento se demuestra andando, por lo menos yo utilizo este hashtag para mi vida diaria y entonces para mí el principal punto, al margen evidentemente, yo creo que hay una visión top-down y otra bottom-up, digamos, ¿no? El top-down sería la visión de la empresa, cómo utilizar la confianza o cómo generar la confianza con el cliente, el usuario, como decía Henry, que eso sea un asset de la compañía y creo que eso lo deberían de tener muy en cuenta en sus planes estratégicos. Pero luego está el bottom-up, que es cómo me voy comiendo el elefante a trocitos, es decir, cómo voy llevando esto a cabo. Para llevarlo a cabo, la única frase importante para una empresa es el caso de uso. O sea, yo creo que tienen que empezar por el para qué me vale, que básicamente es la forma común de decir el caso de uso. Y habrá múltiples casos de uso. Entonces tienen que empezar por uno, el más prioritario, el más factible. Entonces, hablando un poco de Data Clean Room, normalmente siempre se habla de, bueno, sí, quiero hacer algo súper complejo, donde quiero hacer colaboración de datos entre 3.000 empresas. Empieza por una cosita pequeña, empieza por hacer un assessment de, oye, vamos a ver, por mucho que una Data Clean Room sea un espacio de colaboración seguro y bajo control, no quiere decir, y ahí Henry podrá decir más y el compañero Alejandro, no quiere decir que no requiera de un tratamiento de datos. Entonces, a lo mejor necesitas recabar. Dependiendo del caso de uso, a lo mejor te vale interés legítimo, a lo mejor te vale, necesitas un consentimiento expreso, a lo mejor otras finalidades que ya has captado previamente en la base de datos ya están cubriendo ese caso de uso. Entonces, como va a tener tantos potenciales to-dos, que encima tocan a muchos aspectos de la compañía, privacidad, legal, frontales de clientes, y tienes que pedir consentimiento, tienes que manejar uno o n canales para llegar a cabo eso. Entonces, para mí el punto que les diría es, que piensen en un caso de uso, que tenga un impacto positivo en la empresa y que sea feasibility, es decir, más o menos fácil de generar, y de ahí empiezas el caminito y vas andando. Genial. Ahora, hablando de transformaciones, yo quiero hablar con Alejandro, que es una suerte que hoy puedas estar aquí con nosotros, porque no todos los días podemos escuchar que una inteligencia artificial ha superado el test de acceso a la judicatura. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esto. Pues bueno, desarrollamos Maite y vimos que era necesario mostrar en qué se diferenciaba, por ejemplo, versus ChatGPT, ¿no? Y lo que hicimos fue ir a un notario y le dijimos, mira, pásale el examen que tienen que pasar en España los jueces y los fiscales para poder ejercer. La nota de corte del año pasado, que fue cuando lo hicimos, fue un 72 sobre 100 y Maite, ante notario, sacó un 86 sobre 100. Además, ese mismo examen se lo hicimos pasar a ChatGPT y sacó 25 puntos menos y suspendió el examen. Y era una manera clara de demostrar que es un ChatGPT para abogados y profesionales jurídicos, pero tiene mucho más, ¿no? A nivel de usabilidad es muy similar a ChatGPT, pero lo que hay por detrás es muy diferente, ¿no? Y hoy justamente el tema de la privacidad de los datos es fundamental. Nuestros usuarios y usuarias son abogados, abogadas, profesionales jurídicos que trabajan con información muy sensible. Y poner esa información en un sistema
cuyos datos van a Estados Unidos, y ya sabemos qué pasa cuando esos datos van a Estados Unidos, dentro de un entorno que, bueno, existe el riesgo de que esa información pueda ser filtrada, pues ahí es uno de los grandes aportes que hace Maite, ¿no? Nuestro servicio está en Europa, todos los servidores, toda la información, cumplimos con la ley española y europea de protección de datos, toda la información está encriptada, no utilizamos esa información para mejorar el modelo, cosa que sí que hacen claramente, ¿no? Ahí no diré nombres, ¿no? Pero hay sistemas muy conocidos de inteligencia artificial que en sus términos y condiciones pone claramente que compartirán esa información con terceras empresas. Claro, tú a un abogado le dices que el caso que está gestionando, que esos datos pueden acabar en una tercera empresa, pues lógicamente, y ese es el valor que ofrecemos, ¿no? en Maite, aparte de esa facilidad de uso. Lo que nuestro cliente, nuestra clienta, no es un ávido de la tecnología y por tanto lo que hacemos es que sea de muy fácil uso y que nuestra premisa es Maite tiene que ser tan fácil como usar WhatsApp, ¿vale? Y esa es la base, ¿no? Eso hace que el usuario pueda utilizarlo en multitud de situaciones, en multitud de casos de uso, pero a la vez a nosotros nos complica mucho la vida por detrás. Genial, yo quiero que nos expliques un poquito más cómo funciona esta nueva tecnología y que nos digas realmente cómo funciona Maite y además cómo ayuda a los profesionales del mundo del derecho en su día a día para poder utilizar esta tecnología. Sí, el objetivo de Maite es que mejore la productividad de abogados y profesionales jurídicos. Ese es el objetivo. En muchas ocasiones alrededor de la IA se vende mucho humo, que nos vamos a retirar, que ya no vamos a trabajar más, que nos van a pagar, vamos a tener una paguita y ya no, la tecnología lo va a hacer todo, y eso, desde mi punto de vista al menos, está claro que no va a ser así. Es una evolución tecnológica muy importante, eso sí, del nivel de la aparición de Internet, o sea, nos va a impactar muchísimo a nivel profesional y a nivel personal, pero al final lo que es una tecnología que nos va a permitir ser mucho más productivos y productivas. Y este es el enfoque de Maite. A partir de ahí, para nuestro usuario, para nuestra usuaria, es fundamental, como hablábamos antes, todo el tema de seguridad, que sea de muy fácil uso y que sea muy consciente de que no es una tecnología perfecta. Ninguna IA del mercado te puede garantizar que toda la información que te facilite sea correcta, ¿no? Y nosotros eso lo llevamos al extremo a que Maite siempre cuando da una respuesta argumenta, te dice, te digo esto en base a esta ley, te digo esto en base a este artículo, en base a esta resolución, en base a esta sentencia. Y el profesional jurídico con un clic puede comprobar muy fácilmente si está en ese 96% de acierto o en ese 4% de error. ¿Por qué digo esto? Vinculándolo con el test de acceso a la judicatura. En abril del año pasado, en ese primer test que le hicimos pasar, sacó un 86 sobre 100. A día de hoy estamos ya en un 96 sobre 100. Pero nosotros dejamos muy claro a nuestros clientes, hay 4 preguntas que todavía su lógica de razonamiento, y razonamiento entre comillas, porque estos sistemas no razonan, es para entendernos, su capacidad de razonamiento no es perfecta. Y por tanto le tenemos que dar al usuario herramientas para que de manera muy fácil pueda comprobar que lo que está respondiendo Maite es correcto. Y en muchas ocasiones no hace falta ni eso, porque el que tiene el conocimiento, el profesional, es el que directamente ve si la respuesta que está dando Maite es correcta o incorrecta en la gran mayoría de los casos. ¿Cuál es la gran ventaja? Es que obtiene esa información o obtiene esa documentación en cuestión de segundos o minutos, en comparación de un trabajo que hasta la fecha le podía requerir horas o incluso días. Nos encontramos con muchos clientes que nos dicen claramente que Maite nos está ahorrando días de trabajo. Yo, si me lo permites, Alejandro, un comentario como jurista también. Cuando me preguntan si la IA va a reemplazar a los abogados, yo digo que sí. A los abogados que no sepan sacar partido de la IA, efectivamente, los va a reemplazar. Yo quiero hablar también, que es algo que me llama mucho la atención, de la creación de esta herramienta
y también poder entender un poco cómo habéis entrenado a esa inteligencia artificial para que pueda entender e interpretar las leyes, que supongo que no ha sido nada fácil. Entonces quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido ese proceso y qué tipo de información ha necesitado Maite para poder llegar a esos niveles, que no es nada fácil. Sí, nuestro foco principal ha sido que tenga esta capacidad de razonamiento en el sector legal, ¿no? Que tú le puedas aportar legislación, sentencias, resoluciones y que sepa entenderlas. Una vez conseguimos eso, hay que alimentar a Maite con la legislación española. Maite tiene el BOE actualizado a 24 horas, todo lo que ayer se publicó a las 8 de la mañana ya está hoy en Maite disponible. Con las sentencias, cada semana vamos incorporando sentencias, tenemos más de 2 millones de sentencias dentro de la herramienta y lo mismo con las resoluciones. Es decir, hemos desarrollado un cerebro especializado en derecho, en lo legal, y le estamos poniendo el contenido. Y eso hace que entienda las leyes, entienda las sentencias, entienda las resoluciones y entienda el caso que el abogado o la abogada le plantea. Y a partir de ahí te propone, te da respuestas, te propone documentos, te ayuda en la estrategia legal, con el objetivo de convertir a los abogados en superabogados. Ese es nuestro objetivo. ¿Y qué nos dirías que ha sido el proceso más complejo durante todo este entrenamiento? Bueno, ahí ha habido tecnológicamente retos muy importantes, sobre todo entender bien cada tipo de contenido, ¿no? No es lo mismo una sentencia que una ley, o no es lo mismo que una resolución, ¿no? Y que Maite sepa diferenciar y razonar en función del contenido ha sido uno de los grandes retos tecnológicos. Pero bueno, quizá queda mal que lo digamos nosotros, pero somos la IA con una mejor capacidad de razonamiento legal del mercado actualmente. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de datos y de privacidad, pero voy a dar paso a los boletos y volvemos en 5 minutos. De datos, de privacidad y de tecnología, y yo quiero sacar ahora un tema que creo que es común en estos dos sectores, que es la necesidad de colaborar sin poner en riesgo la privacidad. Henry, cuéntanos, yo creo que el compartir datos puede aportar mucho valor, pero también puede generar ciertas dudas. ¿Cómo hacéis desde las Data Clean Room para mantener ese equilibrio? Mira, como decía Mónica antes, depende mucho del caso de uso, ¿no? Pero a grandes rasgos, obviamente un intercambio de datos tiene que cumplir con el principio de data minimization o minimización del uso de los datos de acuerdo a finalidades concretas, no puede ser desproporcionado. Y antes, en otros entornos distintos a la Data Clean Rooms, cuando se daba el intercambio de datos, muchas veces una de las partes accedía a información innecesaria o información desproporcionada para la finalidad que se quería. Al menos en el sector publicitario esto se daba al momento en que un anunciante, por ejemplo, compartía sus audiencias para ver si se correspondían con las audiencias que tenía una plataforma de medios o un publisher. Entonces, las Data Clean Room, ¿cómo vienen a solventar este problema? Porque encriptan en ambos lados, tanto en origen por la parte del anunciante como en origen por parte del publisher, los datos, y cada uno de ellos solo tiene acceso a su propia dataset. Cuando se da el intercambio para ver, por ejemplo, sacar insights de cuántos de estos segmentos de audiencia se corresponden con los que el publisher tiene, para ver si quiero hacer una campaña publicitaria en este entorno, únicamente se reciben los resultados de ese cruce de datos, sin que la otra parte termine con datos desproporcionados de aquellas audiencias que no se corresponden con las que coinciden, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, pero hay muchas otras cuestiones. En otros entornos colaborativos, por ejemplo, los datos no estaban encriptados o estaban encriptados solo en tránsito. Las Data Clean Rooms, si están bien configuradas, están encriptadas tanto en reposo como en tránsito, como incluso durante el uso de los datos. Esto añade una capa de seguridad que hace que la protección de datos y la proporción en el uso de los datos durante ese intercambio sea mucho más robusta. Hay otra forma también de cumplir con ello, que es permite la trazabilidad de, mientras tú estás utilizando la Data Clean Room, quién accedió a qué, para qué finalidad, auditando de esta manera y pudiendo detectar o mitigar cualquier tipo de
irregularidad o anomalía. Y esto a su vez repercute con el principio de accountability o el principio de responsabilidad proactiva que exige el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Pero bueno, yo creo que Mónica también nos puede ampliar más en los casos de uso desde un punto de vista de negocio. Sí, desde el punto de vista de negocio hay multiplicidad de casos, como estábamos comentando, y yo creo que es importante lo que decíamos, para mí diferenciar lo que es el cumplimiento normativo, que lo ha definido perfectamente Henry, lo que decíamos antes de vale, para esta finalidad, para que si me auditan no me puedan decir que no lo he hecho correcto como compañía, he cumplido con esto y esto, pero creo que al punto de lo que decía antes de la confianza y la privacidad, tenemos que ir más allá del cumplimiento normativo. Es decir, tenemos que ir a hacerlo no solo para que no nos pillen, digamos, es decir, solo para poner el check, sino para hacer las cosas correctamente. Entonces, en general, insisto, depende mucho del caso de uso, pero yo creo que lo principal, desde el punto de vista de balancear tu pregunta, que era el equilibrio entre la colaboración y la privacidad, al margen de poner evidentemente estos sistemas en su lugar y que tengan estas medidas de seguridad, es comunicar muy bien al usuario cuando se está capturando o se está informando, dependiendo de lo que estés haciendo, de qué se hace. Yo sigo escuchando muchísimas cosas que cuando trabajamos en este sector y vemos realmente lo que se hace con los datos, por lo menos en el ámbito del marketing y la publicidad, el uso es bastante naif. O sea, al final realmente lo que nos ocurre en el otro lado es, como decía Henry, por poner algo concreto, pues una marca de cervezas, me da lo mismo, tiene una base de datos que ha ido capturando pues de usuarios que han ido dando su consentimiento en promociones y tiene cierta información, pero luego quiere pues saber más de ellos, ¿no? Y a lo mejor dice, pues venga, pues esta marca de cervezas, como no vende online o no vende directamente, pues habla con un retailer, un supermercado donde sí se vende esa marca de cervezas y le dice, oye, ¿te podría pasar estos email hasheados, llámalo X, esta fórmula donde no compartimos y me devuelves más información para saber pues potencialmente en qué zonas viven? Pero al final lo que recibe en la mayoría de los casos es un informe. O sea, que quiero un poco desmitificar esto de no, reciben mi nombre y apellidos, lo que llevo en el bolso y lo que compro a fin de mes. No es verdad. En la mayoría de los casos de uso son de puro insight y de conocimiento de cliente, a efectos de saber, mira, pues resulta que los que más beben este refresco, resulta que son urbanitas, que viven en estas zonas, que tienen hijos, que aparte compran otras cosas, pero no hay realmente un Mónica Rodríguez Paz para la parte que me toca en un Excel que dice mi DNI. Entonces yo creo que informar al usuario es muy importante cuando se esté más allá del cumplimiento normativo y desde el punto de vista en general intentar siempre basarlo desde el punto de vista del consentimiento. Siempre tengo un hashtag que es no consent no party, porque al margen de que se puedan utilizar otras fórmulas, creo que el consentimiento es justamente esa fórmula en la que el usuario tiene que hacer una acción positiva. Es mucho más fácil que haya, pese a que muchos de ellos a lo mejor no se leen los términos y condiciones, nos pasa a todos, pero sí que ya requiere un esfuerzo por parte del usuario y normalmente una mayor capacidad de conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, desde luego yo diría, no consent no parties, intentar basar en los tratamientos, intentar actualizar los tratamientos en base a consentimiento y desde luego intentar reflejar la realidad de lo que se hace con los datos de cara al usuario en palabras más allá de lo jurídico. A lo mejor, no sé, ahí Maite nos podría ayudar en algún momento. Eso te iba a decir justo. Alejandro, cuéntanos, porque en el sector jurídico como que la información y los datos son aún más sensibles. Yo quiero que nos expliquéis cómo gestionáis desde Maite toda esta privacidad de datos y cómo aseguráis a los usuarios que pueden subir ahí contenido y que eso está protegido. En nuestro caso, nuestra usuaria, nuestro usuario, sí que se leen los términos y condiciones. Obvio. Porque son abogados, abogadas, profesionales jurídicos. Eso ¿no? espero, se lo leo. O sea que en este caso, bueno, esta parte lógicamente es fundamental, ¿no? Como tú bien decías, Carolina, trabajan con información muy sensible. Estamos hablando de casos civiles, penales, donde está en riesgo la libertad, incluso en un caso extremo de personas. Y por tanto esto es fundamental. Nosotros, uno de los grandes activos que ofrecemos desde Maite.ai es toda esta capa de seguridad para que el abogado trabaje de manera tranquila, ¿no? Lógicamente toda la información está encriptada, tanto la que se almacena como la que se envía. Como decía antes, cumplimos a rajatabla la ley española y europea de protección de datos. Anonimizamos cierta información, es decir, en Maite los despachos pueden compartir información entre los diferentes abogados y esa información que puede llegar a más de una persona se anonimiza, ¿no?
En el espacio seguro del abogado, ahí él puede trabajar con la información de su cliente, pero en las zonas comunes, ahí pues anonimizamos esa información y lógicamente pues no se comparte la información con terceros, no se usa para otros fines que estrictamente los del servicio, y esto es fundamental, y además nos gusta que nuestro cliente, nuestro usuario, nos revise muy bien, ¿no? porque son profesionales jurídicos justamente. Yo quiero pasar a hablar ahora de un tema que para mí es muy importante y bueno, creo que para todos, que al final son los resultados, y lo interesante que al final es saber si estas tecnologías de verdad impactan en las empresas. Entonces yo quiero que nos cuentes, Henry, qué mejoras son las que habéis visto en las empresas y en las marcas que están utilizando estas tecnologías. Bueno, sin ánimo de redundarme, ¿no? Un poco más en lo que he dicho antes, pero las mejoras son, por ejemplo, yo he visto más confianza por parte de los usuarios, porque en la medida que eres más transparente, la gente se identifica con tu marca, lo cual es un objetivo en sí mismo, por cualquiera de las marcas, buscar esa conexión, ¿no? Entre los valores de la marca y mis clientes o consumidores o usuarios. Entonces, este es uno de los grandes beneficios que yo estoy viendo. Y otro, sin duda, es que, claro, si hago las cosas bien, demuestro un nivel de cumplimiento, más allá de que sea mi obligación desde el punto de vista normativo, demuestra mi ética como empresa, mi compromiso con el bienestar de mis clientes, usuarios, consumidores, protegiendo su privacidad, ya no solo porque me lo obliga la normativa, sino porque mi negocio quiere ser, del negocio que se trate y que sea, quiere ser transparente en este sentido y quiere ser ético y comprometido con los valores de nuestra sociedad actual. Esto va más allá del reglamento de turno, la ley de turno, van a seguir evolucionando y vendrán nuevas. Esto va más, creo yo, dirigido hacia una evolución en la forma en que hacemos las cosas. Y creo que ese beneficio principalmente añade un valor tremendo en el negocio y transforma ya no solo una marca en concreto, sino la industria entera. Y Mónica, cuéntanos, ¿cuáles son esas métricas que crees que se han visto más afectadas en las empresas que han empezado a utilizar esta tecnología? Sí, yo creo que hay varias cosas. Hay casos de uso que ya se hacían o que se querían hacer y no se hacían desde el punto de vista más, desde el punto de vista de la privacidad, de la forma más compliant posible. Y entonces se están manteniendo. O sea, en el mundo del negocio siempre hablamos del cost of doing nothing, es decir, si me quedo como estoy, ¿no? ¿Qué me pasa? Y si hago más cositas, ¿cómo mejoro? ¿No? Porque también hay que ver los dos puntos. A lo mejor voy no solo de mejorar, sino de no empeorar. Entonces, ha habido casos en los que yo he visto, por ejemplo, el tema de colaboración de datos, que directamente con otras fórmulas, con GDPR mediante y demás, no eran compliant y se han parado. Entonces, directamente, digamos así, ha ido en detrimento del propio cliente, como es el caso que comentaba, pues eso de consumer goods, que a lo mejor tenían determinadas relaciones comerciales con retailers, podían amplificar su conocimiento del usuario, podían a lo mejor hacer lo que se llama lookalikes, que básicamente son fórmulas de IA o de machine learning, donde intentamos de una base pequeñita de usuarios, porque los consumer goods, los cerveceros, los refrescos tienen un poquito volumen de usuarios, intentan extrapolar, ¿no? Y buscar personas que se parecen a sus targets, y eso se hacía hasta la fecha, antes de Data Clean Room, en muchos casos con fórmulas donde, como decía Henry, al final se compartía el dato se movía de unas empresas a otras, y yo lo que he visto en los últimos 2 o 3 años es que esas iniciativas han parado. O sea, directamente estaban haciéndose, o sea, era un valor que ya desde negocio lo tenían y lo han perdido. Y entonces ahora con Data Clean Room lo bueno es que pueden retomar esas cosas que habían perdido y entonces pasan de negativo a igual que hace 3 años, ¿no? O hace 5 años. Eso es uno. Por ejemplo, el caso es lo que decía, lookalikes, activación de datos o de encontrar audiencias similares a clientes o a conocidos o información que tienes. Y luego yo creo que hay casos de uso que se desbloquean y se abren, que esos son 100% incrementales. Entonces, ahí estoy viendo cosas bastante curiosas, como por ejemplo el contexto en Alemania. En nuestro caso estamos viendo ahí cómo se puede generar una colaboración a efectos de medición de campaña. Entonces tenemos acuerdos, por ejemplo, entre que un Data Clean Room se asocia con un panel, es decir, con una empresa que genera X panelistas para medición de campañas, que habitualmente era solamente pues, para poder darte un ranking y decirte, oye, pues este medio tiene más volumen de usuarios que este otro, y que tú pudieses hacer una visión agregada, y gracias a las Data Clean Room se permite que todos los medios pongan su información a nivel de campaña y pueda decirte, esta campaña en concreto, no en general, esta campaña en concreto resulta que el 70% de tus impresiones fueron a mujeres o fueron a hombres, y que las marcas puedan empezar a optimizar.
Entonces yo creo que ahí vamos a tener dos cosas, de recuperar casos de uso perdidos y mejorar en eficiencia, y abrir nuevos que también nos den eficiencia a efectos de mayor afinidad al target en campañas y menor desperdicio en campañas publicitarias. Y fíjate que eso demuestra además que la tecnología, la innovación, el negocio y el cumplimiento normativo no están reñidos, no tienen por qué ser, porque a veces dices, no, es que en Europa regulamos mucho y va en contra de la innovación o va en contra del desarrollo de negocio. Este es un ejemplo de los que ponía Mónica. Son ejemplos donde no necesariamente. De hecho, puede funcionar perfectamente esa ecuación teniendo en cuenta los tres elementos. Genial. Y Alejandro, cuéntanos también acerca de los resultados de Maite. ¿En qué tareas está siendo más eficaz? ¿Quizás en el ahorro del tiempo o en el aumento de la precisión? Sí, los más de 16.000 abogados que ya nos usan a día de hoy nos trasladan, ¿no? Nos encanta hablar con ellos, con ellas, y nos trasladan que la mejora de productividad es muy significativa, ¿no? Hace unos días estaba en el Colegio de Abogados y tras una charla viene un abogado y dice, mira, me acabo de dar de alta en Maite, el caso que tengo que resolver es este, lo he hecho bien, he escrito bien el prompt, ¿no? Y lo analizamos, digo, sí, lo has hecho perfecto. Dice, pues esto que Maite me ha sacado en 2 minutos, esta semana era el trabajo que yo he hecho, ¿no? O sea, estamos hablando de ahorros de tiempo tan importantes como esto. Abogadas de aquí de Madrid, nos reuníamos con ellas hace unos días, y ellas están especializadas en protección de datos, hacen informes de protección de datos a diferentes administraciones y nos decían que generalmente un informe de estos les requería 5 días de trabajo, ¿no? Y que con Maite lo estaban haciendo en 2. O sea, el ahorro de tiempo, la mejora de productividad es espectacular. ¿Y crees que el ahorro de tiempo quizás es de lo que más está sorprendiendo a los usuarios que están empezando a usar esta tecnología, o hay algo que haya impactado más? Bueno, también el acceso a la información tan rápido, ¿no? A nosotros nos sucede que hacemos demos a los despachos, a los profesionales jurídicos, y siempre les decimos, ¿qué tienes que hacer hoy? ¿Cuál es el trabajo que tienes que hacer hoy? Y lo resolvemos en directo, ¿no? Y salimos muchas veces de esas demos y nos dicen, oye, ¿te importaría enviarme por email esto que acabamos? Porque ven que el trabajo que les requeriría quizá varias horas o varios días ha sido resuelto de manera muy rápida y de manera muy eficiente, volviendo un poco al inicio, ¿no? Con esta fiabilidad que nosotros damos al tener esta tecnología de razonamiento legal tan avanzada. Y bueno, ya cerrando un poquito el tema, después de todo lo que nos habéis contado y todo lo que hemos podido aprender, yo quiero que nos digáis un poco qué planes de futuro veis y hacia dónde creéis que va esto. En cuanto a Maite, ¿qué planes de futuro a corto o medio plazo tenéis por delante? Sí, la evolución tecnológica nosotros creemos que va en que cada vez más tener la tranquilidad de delegar en la tecnología ciertas tareas que hasta hace muy poco solo las personas podían hacer y que ahora ya las máquinas pueden realizar ese tipo de tareas, ¿no? Y yo me imagino un futuro en el que nosotros le digamos a Maite, oye, ha entrado este cliente, ha entrado este correo con esta petición, procésalo, determina qué tareas hay que hacer y ejecútalas, ¿no? Es lo que en el sector se llama el paso de la IA como agente, ¿no? Un agente, una herramienta capaz de tomar decisiones. Y es algo en lo que, bueno, de hecho ya estamos y en breve sacaremos una versión en la que todo esto ya será factible, ¿no? Le podrás encargar ciertos trabajos de hazme esto, tú estarás en otras tareas atendiendo a más clientes, dándoles una mejor calidad de servicio y la máquina, en este caso Maite, estará trabajando por ti. Y desde el lado de las clean rooms, ¿qué retos técnicos o regulatorios son los que tiene que superar esta tecnología para que pueda ser más accesible a nivel global? Yo creo que de ahí un poco la ambición de por qué creamos la alianza, ¿no? Al final yo creo que las tecnologías nuevas cuando van entrando, la dificultad que tienen es que todo el mundo tiene nombres sexy sobre, hablamos de la IA, etcétera, cualquier cosa que haya entrado como novedad, la dificultad está en la adopción, en la capacidad de entendimiento de ese usuario. Entonces nosotros desde Data Clean Room lo que intentamos es evangelizar. Entonces yo creo que ese es el mayor reto a día de hoy, el conocimiento sobre qué es, el para qué me sirve, los casos de uso y, ahí hago 2 puntos,
cómo ayudar a la parte legal / privacidad y a la parte IT / seguridad a adoptar estas tecnologías. Yo creo que lo que tú comentabas antes de que le preguntabas a Alejandro de hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos en nuestro caso, por ejemplo, nosotros visualizamos las Data Clean Rooms como un estándar que se convierta ya en uso habitual en diferentes sectores. Sector financiero para control de fraude, por ejemplo, sector farmacéutico, ensayos clínicos, sector retail, sector publicitario, y que se convierta en un estándar por defecto, y que nosotros, como Data Clean Room Alliance también, seamos un poco los encargados de ir evangelizando a estos sectores para que, poniendo casos de uso, pueda normalizarse y cada vez pueda expandirse más, ¿no?, este tipo de implementación tecnológica. Genial, pues terminamos el programa de hoy en el que hemos hablado de privacidad, de datos, hemos podido hablar desde el lado del derecho y también desde el lado del marketing. Así que nada, yo quería daros las gracias a vosotros por estar aquí y por ayudarnos a aprender tanto. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo TED Talk by Skiller Academy. Muchas gracias. Gracias.